Shalom, amados hermanos, vamos a comenzar con nuestro tema. Entonces, ¿es el Mashiach un descendiente biológico de David? Espero, mis amados hermanos, que no sea complicado explicar. Independientemente de quién sea el Mashiach, nosotros creemos que Yeshua, el hijo de Yosef, el hijo de Miriam, para nosotros, ese judío que vivió a principios del siglo I, mis amados hermanos, nosotros creemos que Él es el Mashiach. Independientemente de quién sea el Mashiach, porque hay algunos que no consideran que Él sea el Mashiach, ¿qué es lo que señalan las Escrituras? ¿Qué es lo que dicen las Sagradas Escrituras? Amén. Y aquí quiero decirles, entendiendo por Escrituras las que el mismo Yeshua y sus emisarios entendían. O sea, no lo que yo entiendo por Escrituras, ¿no? Esto es lo que conocemos como Antiguo Testamento. Nosotros sabemos que no hay algo que sea Antiguo Testamento ni algo que sea Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Solo hay Sagradas Escrituras, Tanaj, ¿de acuerdo? Entonces, son ellas y solamente ellas las que nos pueden decir las características que debe reunir el Mashiach. ¿Dónde podemos acercarnos para saber quién es el Mashiach? Es el Tanaj. No hay otra, solamente ellas. ¿De acuerdo? Los escritos de los discípulos de Yeshua nos señalan que la persona que ellos dicen que es el Mashiach llena las características que las Sagradas Escrituras mencionan. Es por esta razón que vemos a Shaul convenciendo a sus hermanos de sangre, no con lo que después va a llamarse Nuevo Testamento, porque, como ya hemos explicado en otras ocasiones, no existía, y los que escribieron las cartas, los evangelios, no pensaban que fuera un Nuevo Testamento. Entonces, vemos a Shaul convenciendo a sus hermanos de sangre con el Tanaj. Dice el libro de los Hechos, capítulo 17, versos 1 y 3, y posteriormente los versos 10 al 11. ¿Cómo convencía Rab Shaul a sus hermanos de sangre que Yeshua era el Mashiach, que él cumplía las características del Mashiach? Dice Hechos. Capítulo 17, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Shaul, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Mashiach padeciese y resucitase de los muertos, y que Yeshua, a quien yo anuncio, a quien yo les vengo mostrando, decía él, es el Mashiach. Fíjense lo que decía Shaul, ¿no? Trataba de convencer a sus hermanos por las Escrituras, y repito, no había otras Escrituras más que las que ahora el mundo conoce como Antiguo Testamento, pero que no son Antiguo Testamento, sino son Sagradas Escrituras. Amén. Acuérdense, esa designación de Antiguo y Nuevo Testamento no aparece, no existe en el primer siglo, sino a partir del segundo siglo, inicio del segundo siglo, allá por el año 107 más o menos. Entonces, ese calificativo de Antiguo y Nuevo Testamento no existe, ¿de acuerdo? Para los primeros seguidores de Yeshua. Ok, verso 10 y verso 11. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Shaul y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los Yehudim. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Les recuerdo, la sinagoga de donde Shaul y Silas tuvieron que salir
rápido porque se enojaron algunos judíos, ¿de acuerdo? Ahora llegan a otra sinagoga y también es de judíos. Los hermanos de Berea, que nosotros conocemos como hermanos de Berea, no son gentiles, son judíos. Dice el verso 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, con esto señalamos que Rab Shaul probaba a sus hermanos que Yeshua cumplía los requisitos para ser el Mashiach con el Tanaj, con las Sagradas Escrituras. Shaul no traía bajo sus brazos el Nuevo Testamento, repito, no existía. Así que la pregunta que nos estamos haciendo, como el encabezado de nuestro tema, es una pregunta desde nuestra perspectiva que no debiéramos hacerla, pues en la fe de nuestro pueblo Israel y por las mismas Escrituras, ya hemos señalado a qué le llamamos Escritura, es algo que se da por sentado, aún en los escritos de los primeros emisarios judíos de nuestro rabino y Mesías, Yeshua. Sin embargo, pues hay que hacerla para pues tener nuestro tema, ¿de acuerdo? Entonces, como dice el doctor Mario Sabán, parafraseándolo, en alguna de sus conferencias, cuando le hicieron una pregunta acerca del Mashiach, que si tenía o no tenía padre biológico, el doctor Mario Sabán más o menos respondió algo a esto. Él dijo, si el cristianismo piensa que el Mashiach, en este caso Yeshua, no tiene un padre biológico, es problema del cristianismo, no de nosotros los judíos, que siempre hemos creído que el Mashiach es un ser humano con padres biológicos. Esa fue aproximadamente la contestación que dio, no textualmente, el doctor Mario Sabán. Y fíjense que realmente esto es así, mis amados hermanos. Este asunto de que si el Mashiach tiene un padre y madre biológicos, no se presentó en absoluto en los primeros seguidores de nuestro rabino y Mesías Yeshua. Durante la vida de los seguidores del Mashiach, no se presentó este debate, este asunto de que si tenía padres biológicos o no, porque todos eran judíos, amén. Pero este tema empezó, obviamente, entre los gentiles que se separaron de la comunidad judía, de esta comunidad judía que aglomeraba a los creyentes en el Mashiach a partir del siglo II. En ellos sí empezó esta idea, pero en los primeros seguidores ni siquiera existía. El asunto, mis amados hermanos, es que si he sido educado en una fe que no es hebrea, cada vez que lea las Escrituras y además como los escritos de nuestro Rabí Yeshua, los voy a interpretar con esa enseñanza en la que yo he sido educado, en la que fui educado. Y a mí, creo que a muchos de nosotros fuimos enseñados en el cristianismo, pero no en la fe de Abraham, no en la fe de Isaac, de Jacob, de Moshe, de David, de nuestro propio Rabí Yeshua. No fuimos educados en esto. Entonces, el problema es que las personas cuando leen lo hacen con ideas preconcebidas. ¿Cuáles son esas ideas preconcebidas? Las que nos metieron dentro del movimiento cristiano, ¿de acuerdo? Y ahora convencer a un cristiano de otra cosa es tremendamente difícil, complicado. Entonces, pongamos un ejemplo. Hace algún tiempo, platicando con una persona, me presentaba este texto y lo interpretaba de esta manera. Dice Lucas, Hillel, capítulo 20, versos 41, 44.
Y dice así: entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Mashiach es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues, si David pues le llama Señor, ¿cómo es que es su hijo? Entonces la persona que me presenta el texto me dice, Yeshua mismo les dice a los judíos que él no es hijo de David. Cuando los cuestiona sobre esto, cuando les hace esta pregunta, ¿cómo entonces es que es su hijo si David le llama Señor? Entonces dicen, no es hijo de David. O sea que entiende, no puede ser hijo y o padre, perdón, no puede ser padre David del Mashiach y llamarle Señor. No se puede. Así que este texto prueba que el Mesías no es hijo de David. Esto mismo se repite en Mateo 22, 41 al 45. Leemos, dice, y estando juntos los fariseos, Yeshua les preguntó, diciendo, ¿qué piensan del Mashiach? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David, es Ben David, es hijo de David. Y él les dijo, pues, como David en Ruach HaKodesh, o en espíritu, le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es que es su hijo? Entonces, y este problema, mis amados hermanos, se presenta porque estamos leyendo con ideas preconcebidas. O sea, leemos un texto y en ello queremos ver que Yeshua no tiene un padre biológico. Pero al final de cuentas, ¿por qué el rey David le llama al Mesías Señor, como dice aquí, en espíritu? ¿Por qué le llama así? Una explicación simple, podemos dar una explicación más detallada, pero una explicación simple es por el rol que desempeña el Mashiach. El Mashiach es más grande que David por su rol. No es lo mismo el rey de David y ahora el Mashiach, ¿de acuerdo? Por eso David le llama Señor, pero con ello no quiere decir que no sea su hijo, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo probamos? Dice el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 29 al 36. Perdonen la lectura, es larga, bueno, no es tan corta, pero es necesario. Entonces, el libro de los Hechos nos va a explicar por qué le llama a Señor David, a pesar, o no obstante que es su hijo. Entonces dice, Hechos capítulo 2, varones hermanos, recuerden que el que está hablando es Kefa, en lo que conocemos como la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés. Amén. Dice así, varones hermanos, se les puede libremente decir del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, miren por qué le llama Señor, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento, escúchame, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, más claro ni el agua, habiéndole Dios jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Mashiach. Entonces, ¿es su hijo o no es su hijo? ¿Es su descendencia o no es su descendencia? Claro que sí. Entonces, ¿por qué le va a llamar Señor? Dice aquí, levantaría al Mashiach que se sentaría sobre su trono. Viéndolo antes, miren por qué le llaman Señor, porque lo vio en revelación. Dice, viéndolo antes, habló de la resurrección del Mashiach.
O sea, de su descendiente que sería el Mashiach, que su alma no fue dejada en el infierno, en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Yeshua resucitó Elohim, Dios, de la cual nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Elohim y habiendo recibido del Padre la promesa del Ruach HaKodesh, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Entonces, aquí está muy claro por qué le llama Señor, por su rol, el rol que va a desempeñar uno de sus descendientes. Amén. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Yeshua, a quien ustedes crucificaron, Elohim ha hecho Señor y Mashiach. Entonces, el rey David ve que uno de sus descendientes, Hashem, lo levanta como Adón y Mashiach. Y por eso él va a escribir que es su Señor. Entonces, el rey David lo dice anticipadamente porque David era profeta. Y además, hermanos, en este caso Yeshua no nació siendo Señor y Mashiach. Fue Hashem quien lo hizo Señor y Mashiach. Y esto fue hasta después de que terminó la obra que vino a hacer, que le mandaron a hacer. Amén. Ok, entonces, pero esto sucede porque leemos las cosas de Hashem, leemos las Escrituras y leemos los escritos de los discípulos de Yeshua con una mentalidad preconcebida. Amén. Les pongo otro ejemplo, dice Bereshit, capítulo 3, verso 15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, entre tu será o será, y la será suya, la simiente de la mujer. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañón. Bien, este texto también se cita muchas veces, se entiende muchas veces, repito, por una idea que se nos metió anticipadamente, ¿verdad? Que aquí se enseña que la mujer, en este caso Java, aquí se predice, se señala que la mujer tendría cera, simiente, sin la intervención de un varón. Porque dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Como diciendo, es que la mujer no puede tener cera, no puede dar simiente. Pero si aquí el texto dice así, es porque más adelante una mujer sin intervención de varón va a tener un hijo. Ajá, de aquí se toma esta idea. Entonces, el texto dice que la mujer Javá, en este caso, va a tener simiente, cera, sin un hombre. Claro que no, el texto no dice para nada eso. Pero cuando leemos con ideas preconcebidas, entendemos otra cosa. A otra mujer, enorme mujer, la conocemos, Ribka, se le dijo exactamente lo mismo. Miren, vamos a Bereshit, capítulo 24, verso 60. Y dice así, ¿se acuerdan que se buscó esposa para Isaac y Eliezer, quien fue a buscarla, pues le pidió a los parientes, ya despídanme, quiero irme con la muchacha? Y en este caso, los parientes de Ribka dijeron, pues vamos a preguntarle a la muchacha si quiere o no quiere ir contigo. Obviamente la muchacha dijo que sí quería ir, ¿verdad? Y al despedirla le dijeron estas palabras, dice así, y bendijeron a Ribka, a Rebeca, y le dijeron,
hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes. Tú serás la puerta de los enemigos de tus descendientes. Entonces, tenemos otra mujer que tiene será, que tiene simiente, ¿de acuerdo? Pero obviamente ninguno de nosotros con un sano raciocinio, juicio, pensaría que Ribka tuvo simiente, tuvo será, sin la intervención de Isaac. Entonces, ¿es el Mashiach un descendiente biológico de David? De acuerdo a las Escrituras, sí. Anticipadamente decimos, el Mashiach es un descendiente biológico de David. Y para esto lo que necesitamos es tomar las Escrituras para saber si es un descendiente biológico de David, sí o no. No podemos tomar, en este caso, los escritos de los discípulos de Yeshua. En ellos se comprueba efectivamente que el Mashiach cumple los requisitos, pero la base la tenemos en lo que conocemos como Sagradas Escrituras. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 2, dice así. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Obviamente, en un contexto inmediato, estas palabras están referidas para el hijo de David, en este caso Salomón. Tienen que entenderse así. Amén. Entonces, estas palabras se refieren a su descendencia, pero quiero que vean que el texto habla de que Hashem va a poner, ¿verdad?, a alguien del linaje de David. Dice el texto, a alguien que va a proceder de tus entrañas. O sea, de ti, no es un adoptado, es de ti, y afirmaré su reino. Ahora, en un contexto mesiánico, hemos llegado a entender que este texto es mesiánico, o sea, que se señala para el rey Mesías, al cual Hashem le llamará hijo, ¿verdad?, a cual Hashem afirmará su reino. Lo vamos a poder constatar con los versos que vamos a leer, pero de acuerdo a este texto, el Mesías tiene que proceder de las entrañas de David. Entonces, dice el Salmo 132, verso 11. En verdad juró Hashem a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia, de tu será, pondré sobre tu trono. Miren, hermanos, lo que el texto dice es que nadie que no sea de la descendencia biológica de David no puede sentarse sobre su trono. No puede. Es por eso que en este tiempo que un grupo de mis hermanos judíos señalan al rabino Menachem Schneerson como el Mesías, pues Menachem Schneerson tendría que probar que él es descendiente de David. Si no es descendiente de David, no califica. Nadie que no sea descendiente de David no califica para ser el Mashiach. Cuando Rabbi Akiva nombró a Bar Kokhba como el Mashiach, allá por el año 132 de nuestra era, Bar Kokhba tuvo que probar que era descendiente de David. Pero como ustedes saben, los escritos de las genealogías del pueblo de Israel estaban en un lugar, en el templo, y ese templo fue destruido en el año 70
Así que después del año 70 era muy difícil probar que tú eras del linaje de David. Por eso es que algunos dicen que algunos intentaban probar que eran del linaje de David, y lo trataban de probar por sus dotes militares, no por probar que realmente descendieran del rey David. Entonces, de tu descendencia pondré sobre tu trono. Salmo 89, versos 3 y verso 4. Hice pacto con mi escogido, juré, acuérdense, levanté mi mano a David mi siervo diciendo, esto es con juramento, hermanos, esto no se puede borrar, esto yo no puedo decir, ¿saben qué? Lo que cuando yo digo que el Mesías es hijo de David, es un decir, es de manera alegórica, no puedo decir, es Hashem juró, verso 4, dice, para siempre confirmaré tu descendencia, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Por ello es que entendemos, segunda de Samuel, capítulo 7, verso 12, que ese texto se refiere al Mashiach. Porque el Mashiach se sentará sobre su trono y, como dice un texto, de su reino no habrá fin. Amén. Bueno, espero que no vaya demasiado rápido, que se vaya comprendiendo. Baruch Hashem, que así sea. El profeta Yirmiyahu, o Jeremías, capítulo 33, verso 17, dice de esta manera, porque así ha dicho Hashem, no faltará a David varón que se siente sobre su trono, que se siente sobre el trono de la casa de Israel. No faltará a David varón. Entonces, hermanos, nos detenemos un poquito. Todos los versos que hemos leído hasta aquí, cada vez que Hashem habla de que Dios escogió al linaje de David para que reine sobre Israel, siempre estaremos percibiendo que es una persona, es alguien que procede de David, que sale de David, que es linaje de David, que es simiente de David, que David es su padre por eso. Entonces, esto es, bueno, a veces yo pienso es de locos que no podamos comprender esto, pero dice, varón que se siente. Entonces, ¿qué es lo que prometió Hashem a David? Es siempre un hijo tuyo, siempre un descendiente tuyo, estará sentado sobre el trono para gobernar a Am Israel. Siempre. Esa es mi promesa para contigo. Levanto mi mano, lo juro. Y como dice otro texto, Hashem dijo así y no se retractará. ¿De acuerdo? Entonces, es por esta misma razón, mis amados hermanos, que Mateo, cuando comienzas a describir la genealogía de quien él cree que es el Mashiach, lo comienza así. Mateo 1:1 dice, libro de la genealogía de Yeshua el Mashiach, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, si el Mashiach es hijo de Abraham, entonces es biológico. Lo que estamos hablando aquí, todo es biológico. Nada es espiritual, nada es alegórico. Amén. Entonces, hermanos, si esto no es así, como lo estamos planteando, ¿por qué Mateo se preocuparía por hacer una genealogía física si fue engendrado por el Espíritu Santo? ¿Vale?
si el Mashiach no es un descendiente biológico de David Amelech, la genealogía, cualquier genealogía, en este caso la de Mateo, carece de todo sentido. No sirve. Es pérdida de tiempo. Amén. Entonces, tanto nuestro padre Abraham como David murieron creyendo en que Hashem les prometía una descendencia física, no alegorías. Dice, miren, vamos a comparar dos textos. Espero que tengan su escritura. Si no la tienen, pues aquí lo vamos a señalar, pero espero, vamos a tener dos textos a la mano. Estos dos textos son el Salmo 132, que ya vimos, verso 11, y lo vamos a comparar con Lucas, capítulo 1, verso 30 al 33. Entonces leo uno y posteriormente el otro. Dice así: en verdad juró Hashem a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Ahora dice Lucas: entonces el malaj le dijo: Miriam, no temas, porque has hallado gracia delante de Elohim. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yehoshua. Este será grande, será el Mashiach, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Qué entendemos? La mayor parte del cristianismo lo entiende que es hijo de Dios, pero es hijo adoptado de David. Es al revés. Es hijo biológico de David y es adoptado por Hashem. El padre biológico de esta persona que va a ser el Mashiach y que nosotros decimos que es Yeshua, es David. Obviamente, Hashem no tiene hijos, amados hermanos. Hashem no tiene hijos biológicos. Ok. Fíjense, mis amados hermanos, algo que asombra mucho cuando leemos los evangelios, cuando leemos las discusiones que nuestro Mesías tuvo con fariseos, con los judíos de aquel tiempo, con sus hermanos, amén, es que en ningún momento, en ninguna circunstancia vemos, no hubo absolutamente una sola discusión o que en algún momento a nuestro Rabbi Yeshua le plantearan este hecho de decir: oye, ¿eres hijo de David o no eres hijo de David? Porque si le hubieran hecho esa pregunta y se hubiese dicho que no es hijo de David biológicamente, entonces de un solo plumazo le hubiesen quitado a Yeshua la pretensión de ser el Mashiach. ¿Saben qué hubieran hecho los rabinos? ¿Para qué platicamos con él? ¿Qué hacemos con él? No es de David, no es descendiente de David. Entonces, pero nunca vemos eso. Eso es asombroso. ¿De acuerdo? Bien. Perdón, a veces nos emocionamos, pero pues es lo que creemos. Como dijimos al principio, no pensamos tener toda la razón, pero lo que creemos que es, lo exponemos con fuerza. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a seguir leyendo sin ideas preconcebidas. Dice el libro de los Hechos, espero que no se cansen. Hoy nos ha tocado leer bastantito. Hechos capítulo 13, versos 22 y 23. Dice así: recuerden, este discurso lo da Shaul en una sinagoga. Amén. Está hablando con sus hermanos en una sinagoga y está tratando de convencer que la persona que él ha creído como el Mashiach es realmente el Mashiach. ¿De acuerdo? Y entonces hace un discurso muy largo. En el capítulo
13 de Hechos, dice el verso 22 así. Quitado está hablando obviamente de Shaul, el primer rey de Israel, dice, levantó por rey a David, de quien dio testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hermanos, lo que sigue sorprendente es cómo trata Shaul de convencer a sus hermanos, miren, dice así, de la descendencia de este. ¿Quién es este? David, y conforme a la promesa, porque es una promesa, Hashem levantó a Yeshua por Salvador de Israel. Entonces, ¿qué viene narrando Shaul? Viene diciendo, miren, Hashem encontró al hijo de Isaí, David, y dijo, ay, este es un varón que es conforme a mi corazón. Yo estoy enamorado de él, ¿de acuerdo? Porque va a hacer todo lo que yo quiero. Para probar que el Mesías que él está llevándoles es realmente el Mesías de la descendencia de al que se le hicieron las promesas, Dios levantó a Yeshua. Si Yeshua no es hijo biológico de David, nosotros mismos lo descalificamos como el Mashiach. Es por esta razón que cada vez que alguien dentro del cristianismo va con algún judío religioso, alguien que sabe Torah, y le dice que el Mashiach, que Jesús, que debe creer en Jesús porque Él es el Mesías, y cuando el judío religioso le cuestiona si ese Mesías es hijo de David biológicamente y se le dice que no, que fue por Ruach HaKodesh, por Espíritu Santo, en ese momento lo descalifica a sus ojos como el Mashiach. Por lo que estamos leyendo. Ahora, no estamos leyendo lo que se conoce como Sagrada Escritura, estamos leyendo los escritos de los que creen que Jesús es el Mesías. ¿Sale? Entonces son estos mismos escritos nos están diciendo que el Mesías es hijo biológico de David. Romanos capítulo 1, versos 3 y 4. Dice así, acerca de su Hijo, nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con potencia, con poder. Porque no nació siendo Hijo de Dios, se ganó ese título. No nació siendo Señor, se ganó ese título. No nació siendo el Mesías, se ganó ese título. ¿Cómo se lo ganó? Según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Ya lo hemos platicado. Solamente después de la resurrección, Yeshua obtuvo todas estas cosas, no antes. Entonces, ¿pero qué dice el texto? Que era del linaje de David según la carne. Amén. Bueno, continúo. Romanos, capítulo 9, versos 4 y 5. Vamos bien con el tiempo, ¿no? Espero terminar dentro de la hora, no pasarme tanto, ¿de acuerdo? Bien, Romanos 9, capítulo 4, verso 5, dice así, que son israelitas. Ya ustedes saben, Shaul está hablando de sus hermanos de sangre, los judíos, que no habían aceptado a Yeshua como el Mesías. De ellos, esto es lo que dice Shaul, que son israelitas, de los cuales es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la Torah, el culto y las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas? O sea,
esos judíos que no habían aceptado a Yeshua como el Mesías, dice, de ellos son los patriarcas. Y de esos patriarcas, dice, y de los cuales, de esos patriarcas, según la carne, vino el Mashiach, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. No voy a meterme en explicar esta parte, o esta última parte, sabemos que es una mala traducción, pero quise tomarla porque es la traducción que conocemos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué más conocemos? No le hagan caso a esta última parte, ¿de acuerdo? Entonces, ¿pero qué dice? De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Mashiach. Más claro no se puede, hermanos, pero continuemos. Dice la segunda carta que Shaul escribió a su amigo Timoteo, o discípulo de Shaul, capítulo 2, verso 8, dice así, acuérdate, Shaul le dice a Timoteo, acuérdate de Yeshua HaMashiach, del linaje de David, de la descendencia de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, acuérdate. Entonces, mis amados hermanos, para los primeros seguidores de Yeshua, nunca hubo un conflicto, nunca hubo una pregunta si el Mashiach tendría que ser hijo biológico de David. Ellos como judíos lo tenían muy claro. Claro, esto empieza a partir del siglo II, cuando la parte gentil empieza a divorciarse y empieza a separarse del grupo de judíos que comandaban las comunidades y entonces empiezan a querer no tener nada que ver con los judíos y empiezan a hacer esta separación y empiezan a tener ideas y conceptos que no son de los primeros seguidores de Yeshua. En otra ocasión daremos una historia completa sobre cómo se dio esta separación, pero si ustedes quieren ver esta separación, hay una conferencia de 3 horas que da el doctor Mario Sabán, enormemente buena, 3 horas donde el doctor Mario Sabán señala, inclusive como me gusta a mí, con fechas precisas de cómo fue dándose este divorcio de los gentiles y por qué se dio, ¿de acuerdo? Búsquenlo en YouTube, es el doctor Mario Sabán, la conferencia se llama ¿Por qué se separaron? Algo así, ¿de acuerdo? Entonces, y de verdad, es maravillosa esa conferencia, ¿de acuerdo? Claro, si quieres entender las cosas desde otra perspectiva. Si no quieres entender las cosas desde otra perspectiva, no tienes que ver la conferencia. ¿Para qué te confundes? ¿Para qué te amargas la existencia? ¿No? Yo se la recomiendo a las personas que quieran entender las cosas de Yeshua desde otra perspectiva. Amén. Bien, voy a repetir, mis amados hermanos, la lectura de Hechos, porque tenemos que saborear esta lectura. Dice Hechos capítulo 2, verso 9 al 36, dice así: varones hermanos, se les puede libremente decir del patriarca David que murió y que fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Empero siendo profeta y sabiendo que con juramento Elohim le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Mashiach que sentaría sobre su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección del Mashiach, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Yeshua resucitó Elohim, de la cual nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Elohim, habiendo recibido del Padre la promesa del Ruach HaKodesh, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Yeshua, a quien vosotros crucificaste, el Señor lo ha hecho Señor, el Eterno lo ha hecho Señor y Mashiach. Entonces,
Lo sorprendente de esto, por eso volví a leer esta parte, mis amados hermanos, es que quiero que noten cuál es el pensamiento de Kefa con relación al Mesías. ¿Cuál es el pensamiento de Shaul con respecto al Mashiach? Es la teología, por usar esta palabra, el pensamiento teológico en cuanto a quién es el Mashiach está muy claro en los seguidores, en los primeros seguidores de Yeshua. Este es su pensamiento. Por ello es que ellos nunca se cuestionaron este asunto, que después fue un tema del cristianismo. Entonces, tiene mucha razón el doctor Mario Sabana al decir que muchos temas que hoy discutimos son temas del cristianismo, no son temas de los primeros seguidores de Yeshua, o no son temas de nuestro pueblo Israel. Entonces, por ejemplo, para que me dé a entender, viene el año 325, se discute si Jesús es Dios de Dios, luz de luz, ¿cómo se dice? Si no es engendrado, ¿de acuerdo? Si es Dios mismo. Año 325 se discute ese asunto. Entonces, este tema es asunto del cristianismo, no es asunto de el Tanaj, y no es asunto de los escritos de los discípulos de Yeshua. Obviamente, si yo quiero, con una mentalidad, con conceptos ya preconcebidos, quiero encontrar algo en los escritos de los discípulos de Yeshua y en el Tanaj, voy a encontrar algunas cosas, ¿de acuerdo? Y voy a pensar que eso quieren decir. Un ejemplo es el título Hijo de Dios. Una cosa es lo que significa el término Hijo de Dios, tanto para las Escrituras como para los escritos de los discípulos de Yeshua. Pero otra cosa es lo que significa el término o los términos Hijo de Dios en el mundo pagano. Es otra cosa. Ok. Entonces, que el Mashiach no es hijo de David como lo indican algunos cuando citan sus palabras, cuando Yeshua dice, ¿cómo es que es su hijo? Mis amados hermanos, solamente es porque estamos leyendo con ideas preconcebidas. Amén. Entonces, hermanos, la expresión hijo de David, lo primero que debemos entender es que es descendiente de David. Amén. Hijo de David, obviamente, entonces es una referencia mesiánica. ¿De acuerdo? Dice el profeta Yirmiyahu o Jeremías, capítulo 23, versos 5 y 6. Hablaremos sobre la expresión hijo de David. Es una expresión mesiánica. ¿Qué quiere decir? Que como se le dijo a David que el Señor siempre pondría a uno de sus hijos sobre su trono, pues obviamente el último que se pondría sobre ese trono sería el rey Mesías, el rey que se esperaría, el rey anhelado. Entonces, hijo de David es una expresión para hablar del rey Mesías, ¿de acuerdo? Dice Jeremías, capítulo 23, versos 5 y 6. He aquí vienen días, dice Hashem, en que levantaré a David renuevo justo, Samasadik, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y hará justicia en la tierra, y justicia en la tierra. En sus días hará salvo Yehudá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Hashem, justicia nuestra, Hashem Sirken. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, se esperaba que viniera el hijo de David, el descendiente de David, el que implantaría el reino mesiánico, el que haría salvo a Judá, el que haría que Israel habitara confiado. Pero tendría que ser un descendiente
de David. Amén. Por lo que Dios le había dicho a David, de tu simiente voy a poner siempre sobre tu trono. No va a ser ningún extraño. Dice el profeta Yehezquiel, Ezequiel capítulo 37, verso 24, dice así: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Estas palabras son dichas después de aquella alegoría de los dos palos. ¿De acuerdo? Ustedes recordarán que el reino de Israel se dividió en los del norte y los del sur. Bueno, pues llegaría un momento en que Hashem uniría esos dos palos que representan el reino del norte y el reino del sur. Y bueno, pues Hashem termina diciéndoles que David será rey sobre ellos. Pero cuando dice estas palabras, David ya tenía años de muerto. Entonces, esto no es otra cosa más que al Mesías, que sería descendiente de David. Y que el Mesías, ¿verdad?, sería el pastor de ellos. Y haría que el pueblo de Israel anduviera en los preceptos de Hashem, que guardaran sus estatutos, que los pusieran por obra. Miren, hermanos, no es el tema, pero vamos a aprovecharlo. Cuando nuestros hermanos cristianos señalan que el Mashiach vino a desligarnos de los estatutos, de los mandamientos, de las leyes de Hashem, obviamente menos puede ser el Mesías. Porque el Mesías, por las Escrituras, está supuesto que nos enseñe o que enseñe a Israel a andar en los mandamientos, a guardarlos íntegramente. Dice Amós, capítulo 9, verso del 11 y 12. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. ¿Qué es el tabernáculo caído de David? Su casa. ¿Qué es su casa? Su linaje, que estaba caído. Y para cuando viene Yeshua, su linaje está caído. El linaje de David está caído. ¿De acuerdo? No debemos confundir este tabernáculo, esta casa de David, con el tabernáculo que hizo David para el arca. No. En aquel día yo levantaré el tabernáculo de David, su casa, su linaje. Cerraré sus portillos. Esta es la figura. Levantaré su ruina y lo edificaré como en el tiempo pasado. ¿Qué quiere decir? Haré que su reino vuelva a florecer. Amén. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, Am Israel, ¿de acuerdo?, posean el resto de Edom, según el pensamiento de nuestro pueblo Israel, los gentiles, y a todas las naciones, dice Hashem, que hace esto. Entonces, ¿cuál es el tabernáculo de David que estaba caído? Su linaje. Recuerden, el último rey que estuvo oficialmente puesto se llamó Sedecías. Luego hubieron descendientes de David que tuvieron gobierno, pero no, ¿cómo se dice? No fue a la manera de los reyes, ¿de acuerdo? Bueno, espero que no se cansen, mis hermanos. Me falta poco. Dice el Salmo 89, el Teilim 89, versos 3 y 4, y posteriormente vamos a leer los versos 36 y 37. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. 36. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Selah. Tremendo esto, ¿no, hermanos? Esto no se puede abrogar, mis amados hermanos. Escuchen bien lo que voy a decir. Nada que se diga después del Tanakh puede venir y contradecir esto. Nada ni alguien.
ni el Mashiach mismo, ni ningún discípulo del Mashiach puede contradecir esto que estamos viendo. Nada puede contradecir esto. Si nosotros encontramos en los labios del Mashiach algo que contradice esto, entonces no es el Mashiach. Si nosotros encontramos en los escritos de los discípulos de Yeshua algo que contradice esto que estamos diciendo, entonces no están bien, no son correctos. Nada que venga después puede contradecir esto. Entonces, mis amados hermanos, ya presentamos que el Mashiach es un descendiente biológico del rey David. No obstante, algunos de nuestros hermanos quieren salvar esta idea de que, obviamente, en efecto, el Mashiach sí es descendiente biológico de David. Pero se dice, lo es, pero por el lado de Miriam. O sea, que Miriam es descendiente de David. Y como Miriam es descendiente de David, entonces se cumple. El Mesías no tiene un padre biológico, pero sí tiene una madre biológica. Entonces Miriam es la madre biológica que desciende del rey David y ella le da que sea descendiente de David. Así se quiere salvar este asunto. Pero si nosotros leemos detenidamente los escritos, en este caso los escritos de los emisarios de Yeshua, amados hermanos, los escritos de los emisarios de Yeshua, a quien identifican como descendiente del rey David, es a Yosef y no a Miriam. Dice Lucas capítulo 2, verso 4, Hilel. Y Yosef subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Por cuanto era de la casa y familia de David. Entonces, algo que persiste en los escritos de los discípulos de Yeshua es mostrarnos, es señalarnos que el padre, en este caso Yosef, es de la casa y de la familia de David. No se menciona a Miriam. Ahora, vamos a observar detenidamente. Y les invito a observar detenidamente estos dos versos. Lucas 1:5 y el verso 36. O sea, Lucas capítulo 1, verso 5 y el verso 36. Dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aharón y se llamaba Elisabet. Ahora el verso 36 dice: y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, que es llamada la estéril. ¿Qué podemos ver en estos dos textos? Una, que los padres biológicos de Johanán, Juan el Inmersor, son Zacarías e Elisabet. ¿De acuerdo? Pero dice algo el texto, que Elisabet era de las hijas de Aharón. En este caso, que Abías se casó con una de su misma tribu. ¿De acuerdo? Aarón se casó con una de su misma tribu. Se llamaba Elisabet. Pero el verso 36, cuando el malaj visita a Miriam para anunciarle que va a tener un hijo, le dice algo curioso. Le dice: he aquí tu parienta Elisabet. Ella también ha concebido, hijo en su vejez. Entonces, Miriam dice aquí que es parienta de Elisabet. Entonces, mis amados hermanos, sabemos por lo que estamos leyendo ahorita que Yosef es descendiente de David. Por lo tanto, Yosef es de la tribu de Judá, ¿de acuerdo? Sabemos que Zacarías y Elisabet son de la tribu de Leví. Pregunta: ¿cómo es que Miriam no es parienta de ellos? Una pregunta así: ¿acaso Miriam era levita? ¿Cómo es que es pariente de ella? Una posibilidad
y tómenlo así, hermanos, es que Miriam fuese levita. Por eso es que es parienta de Elisheba, que era de las hijas de Aarón. Y se sabe, mis amados hermanos, que para el tiempo que estamos hablando, la tribu de Leví, la tribu de Judá, eran tribus muy unidas y entre ellos se efectuaban matrimonios. Así que lo más seguro, desde nuestro punto de vista, es que Miriam era levita y no era judía. Por eso es que los escritos de los discípulos de Yeshua insisten en el que es de la tribu de Leví es Yosef. Dice Mateo capítulo 1, verso 16 y el verso 20. Y Jacob engendró a Yosef, marido de Miriam, de la cual nació Yeshua, llamado el Mashiach. Verso 20. Y pensando él en esto, aquí el malaj del Señor le apareció en sueños y le dijo: Yosef, hijo de David, no temas en recibir a Miriam tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Habrá oportunidad de explicar esto, hermanos. Ahorita el tema es que Yosef es el padre biológico de Yeshua y Yosef es el que es descendiente de David. Aquí dice Yosef, hijo de David. Dice Lucas, capítulo 1, 27. Dice: a una virgen desposada con un varón que se llamaba Yosef, de la casa de David, y el nombre de la Alma, el nombre de la muchacha pura, el nombre del Alma, el nombre de la muchacha virtuosa, o del Alma, de la muchacha, era Miriam. Entonces, ¿a quién se identifica como de la tribu de Judá y descendiente de David? Porque David era de la tribu de Judá, a Yosef y no a Miriam. Entonces, mis amados hermanos, de acuerdo a las Escrituras, aquí, no de acuerdo al pensamiento que tiene nuestro pueblo Israel, sino de acuerdo a las Escrituras, el que una persona pertenezca a una tribu u a otra es según el padre y no según la madre. De acuerdo a las Escrituras, el que yo forme parte de una tribu lo da el padre, no lo da la madre. Así que para que Yeshua sea de la tribu de Yehudá, tiene que ser descendiente biológico de Yosef, que es descendiente a su vez de David Amelech. Amén. Entonces, de acuerdo a las Escrituras, quien da el ser de una tribu es el padre y no la madre. Claro, según el pensamiento de nuestro pueblo Israel, lo da la mamá, pero ese es según pues una interpretación, no es lo que dice la Torah. Miren lo que dice la Torah. La Torah dice, Bamidbar, capítulo 1, Números 1, verso 18, vamos a leer el verso 20 y el verso 22. Dice así, hablando sobre que se iba a hacer un censo y entonces pues hay que, cuando se hace un censo, para saber cuántos forman parte de una tribu, ¿de acuerdo? Entonces dice, y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo y fueron agrupados por familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de 20 años arriba. Verso 20. De los hijos de Reubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, dice el texto, según las casas de sus padres. Verso 22. De los hijos de Simeón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Entonces, el que una persona pueda formar parte de una tribu u otra, lo da el papá. Por lo tanto, por poner un ejemplo, hace algunos días vimos el tema de
medio tratamos el asunto de las hijas de Zelofhad, de Salfat, según nuestra versión. ¿Qué problema tenían las hijas de Salfat? Bueno, pues que Salfat fue un judío, fue un israelita que murió en el desierto durante los 40 años. Que murió y no tuvo hijos, sino solamente tuvo hijas. Bueno, se va a repartir la tierra y ahora las hijas dicen, bueno, si la tierra se va a repartir para los varones, nosotros somos mujeres, no nos va a tocar tierra. Se revisa el asunto y se le da las tierras a las hijas de Salfat. Pero ahora hay un conflicto. Si las hijas de Salfat se casan, las hijas de Salfat pertenecían a la tribu de Menashe. Si las hijas de Salfat se casan, por ejemplo, con alguien de la tribu de Rubén, entonces los hijos que nazcan serán rubenitas. Por lo tanto, los que van a heredar la tierra van a ser rubenitas. Esas tierras que formaban parte de la herencia de Menashe pasarían ahora a ser herencia de Rubén. ¿Por qué? Porque el que formes parte de una tribu no va según la madre, sino va según el padre. Por eso los escritos de los discípulos de Yeshua insisten en que Yosef es su padre. Entonces, mis amados hermanos, miren, si leemos la genealogía de Mateo, aparecen 4 mujeres. No importa que aparezcan esas 4 mujeres, una de ellas era moabita. ¿De acuerdo? No importa las mujeres que aparezcan en esa genealogía. ¿Por qué no importa? Porque la genealogía que se viene cuidando es según los varones. Nunca vemos en la genealogía que una mujer, se me va la palabra, sustituya a un varón. Aparece al lado del varón. ¿De acuerdo? Pero no importa la mujer, no importa de dónde venga, pues decimos hasta en la genealogía del Mashiach hay una moabita. No importa. ¿Por qué? Si el varón que se casó con esa moabita era de Yehudá, entonces el hijo que nace es de Yehudá, no es moabita. Mis amados hermanos, llegamos al fin de nuestro tema. Hashem les bendiga enormemente en el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Shabbat Shalom.